El síndrome del nido vacío. Leo esto: cuando los hijos se independizan, el hogar puede sentirse extrañamente grande y silencioso. Se le llama síndrome del nido vacío al sentimiento de los padres y madres cuando los hijos han crecido y se han ido de casa. Se trata de un sentimiento de dolor y melancolía profundos, en el que incluso el desorden y el ruido que antes resultaban molestos pueden convertirse en un recuerdo entrañable. A ver, ¿por qué se da esto y de qué manera se puede superar este síndrome? En Madrid está la psicóloga psicoterapeuta Diana Jiménez. Diana, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Y de este lado del océano, aunque muy lejos de Miami, en la ciudad de Guayaquil, sobre el Pacífico, está el también psicólogo Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muy buenos días, César Miguel, un gusto como siempre. ¿Qué es el síndrome del nido vacío? Diana, por favor. Pues tal como explicabas antes, es ese momento en el que los hijos se van de casa y empezamos a notar de repente todo ese ruido que había antes ha desaparecido, ¿no? Es como, ¿qué ha pasado? Es como si entráramos a la habitación de nuestro hijo y hubiera habido un crimen, está todo intacto, no hay nada. ¿Y dónde está mi hijo? ¿No? Y es ese un momento de sentimiento de pérdida, ¿no? De repente hemos pasado de tener mucho a no tener nada, ¿no? Aparentemente. Ahora veremos. Ahora, es un proceso como inevitable, ¿verdad? Los hijos van a crecer en algún momento y se van a ir. Y no podemos estar preparados para ese síndrome, ya que se trata de algo inevitable, Javier. Sí, sin duda que hay formas de irse preparando y una de las cosas importantes que los padres se vayan dando cuenta de que toda su identidad no se revuelve solo en ser padres, sino que mantengan un espacio en su vida propia de sus intereses, de sus gustos y que tengan un sentido que es no solamente ser padre. O sea, su vida no es solamente la paternidad o la maternidad. Y eso es una manera de irse preparando para retomar la vida una vez que los hijos ya no están y el rol es diferente. Ahora somos padres a distancia, pero ¿cómo hacemos con la vida? Reencontrarnos con nosotros mismos. ¿A qué edad suele darse este fenómeno del nido vacío? ¿A qué edad de los hijos, fundamentalmente, Diana? Va a va a depender de cada familia y de cada momento. Más culturalmente estamos viendo que cada vez ese síndrome de nido vacío se produce más tarde. Incluso se produce otra cosa también diferente y es que los hijos vuelven a casa, ¿no? Se producen Mm. separaciones, divorcios, momentos en los que a lo mejor pierden el trabajo. Entonces el hijo que ya se había ido de repente vuelve otra vez y los padres se encuentran con esta sensación también que hay que tener en cuenta de repente volvemos a tener en casa que también asusta muchísimo más, porque como decías antes, el síndrome del nido vacío es algo por lo que pasamos, es un reajuste emocional que tenemos que hacer y es normal sentir esa nostalgia. Lo patológico, lo preocupante sería cuando nos instalamos en ella. Y la edad va a depender, como decía, pues de cada estilo de familia, de momento cultural. No es lo mismo a lo mejor vivir en una zona donde es fácil esa independencia y los chicos salen antes de casa, entonces se produce antes ese nido vacío. Chicos que tienen más oportunidad de salir de casa o situaciones en las que vemos que hay incluso que empujar a los chicos a irse de casa porque no se quieren ir. Por cierto, acá en Estados Unidos es muy normal que los hijos, una vez terminado el bachillerato, que van a comenzar la universidad, el college o la universidad, se van de casa, sobre todo porque estas universidades quedan lejos del hogar paterno. Eh, y eso es normal, además tienen que mantenerse por su propia cuenta. Pero en nuestra formación hispana hay como un apego, hay como un fenómeno sobreprotector. Y entonces, como bien decía Diana, hay que echarlos. Pero, ¿qué es lo más común, lo más frecuente, Javier? Bueno, lo más frecuente en términos de edad, sí es que el latinoamericano, en nuestro entorno latinoamericano, se da un poco más tarde la salida, el nido vacío, pero sí pasa que por entornos de crisis también se ha ido alargando ese periodo y entonces hay hijos que se van quedando en casa y a veces sí toca a los padres un poco empujarlos a buscar esa independencia, que hay que entender que
puede por un lado tener este arraigo en que si no están en unas condiciones económicas de estabilidad para que pueda hacer la independencia, se aferren más a estar en la casa, pero entonces a veces se dan estos fenómenos, de nuevo, muy latinos, donde en la casa de los padres se construye un segundo, un tercer piso y empiezan a vivir los hijos en otros departamentos, pero es porque no pueden tal vez hacer una casa propia, comprar una vivienda propia. Entonces se va haciendo como un nido medio vacío. No se vacía por completo, no se independiza por completo, pero es una forma en que se presenta. Pero siempre lo ideal sí es ir tratando de empujar y estimular a la independencia en Claro, sus variantes. eso tiene mucho que ver con la situación económica de la familia, del país, en fin. Eh, Ujú. Hay sitios donde el costo de la vida es tal de los bienes raíces que no te puedes ir. Ahora te quería preguntar, Diana, ¿cómo se llamaría entonces el síndrome cuando los hijos se fueron y regresan? ¿El nido saturado? No sé si se llama el nido saturado, pero los padres a veces sí están saturados, porque Ajá. lo que nos encontramos es que de repente hay que volver a alimentar otra boca y como decía antes, lo ideal para un padre y una madre es ver a sus hijos volar, ¿no? Lo que nosotros queremos Ujú. es la satisfacción, la sentimos cuando nos damos cuenta que hemos logrado el objetivo de la vida y es que nuestros hijos se valgan por sí mismos, ¿no? Que sean capaces de formar una familia o trabajar, independizarse. Entonces, que tu hijo, tu hija vuelva otra vez a casa es un sentimiento también, como digo, doloroso, porque en cierta manera los padres nos lo tomamos como un pequeño fracaso en nuestra labor Ujú. como padres. ¿Y por qué suelen regresar, Diana? Dijiste, por ejemplo, un divorcio o algo de eso, o algún fracaso laboral, ¿sería algo así? Claro, no es tan preocupante que regresen como que no hayan salido nunca. Yo me asustaría más cuando Ajá. esos chicos que terminan la educación obligatoria y de repente no encuentran un trabajo, que los padres ya no saben qué hacer con ellos, porque cuando son adolescentes nos entra ese miedo de, uy, está fuera y no sé qué es lo que hace. Pero también entra mucho miedo cuando está dentro y no sale, ¿no? Porque, como decimos, lo que queremos es que los hijos se desenvuelvan en la vida y la Ujú. vida supone salir fuera y estamos encontrándonos cada vez más chicos que tienden a la evasión. Entonces es más cómodo quedarme en casa o incluso chicos que, por ejemplo, no se quieren sacar el carnet de conducir. Cuando de épocas anteriores todos queríamos tener el carnet de conducir cuanto antes porque ansiábamos una libertad, una independencia. Y Ujú. ahora se vive muy bien bajo las faldas de mamá y papá y esto que decíamos de los padres tenemos que aceptar que nuestros hijos tienen que crecer e irse, ¿no? Y muchas veces caemos en ese chiste de mamá, me voy a independizar, cariño, perfecto, pero a las 12 a comer, vienes a comer a casa. Entonces, también los padres tenemos que trabajar esa idea de que es normal que se tengan que ir y eso es lo bueno y lo deseable. A ver, Javier, el hecho de que se vayan los hijos no le da también una vida distinta a los padres, no les da cierta independencia, porque ¿sobre qué edad le ocurre a los padres esto? Están en la medianía, sobre los 50 años ya, que es una edad muy para poder comenzar tantas cosas, pregunto. Sí, exactamente. Si se da alrededor de los 50 años, por ejemplo, estamos hablando de unas personas que todavía tienen un gran camino en lo laboral, que son productivos, que pueden vivir muchas cosas y que sería un momento ideal en que se puedan reencontrar a sí mismos. Entonces, ¿qué sucede? Es que el fenómeno del síndrome del nido vacío se da con mucha más fuerza cuando la identidad se ha construido solamente en torno a la paternidad. O sea, a veces se van los hijos y vienen entonces el papá y la mamá a decir, bueno, ¿y cómo somos como pareja? Es decir, tenemos que reencontrarnos con nuestros hábitos personales, con nuestros espacios de independencia. Ahora que no están los hijos, podemos hacer Ujú. cosas que no hacíamos antes. Y es redescubrir ese interés que está ahí y que es muy saludable, pero a veces si no se ha cuidado en el tiempo, puede ser bien difícil de retomar. Si es una oportunidad de tener más espacio y más tiempo y hasta más recursos, porque si el hijo se independiza, hasta económicamente es un alivio para los padres. Ujú. Entonces, da la oportunidad de decir, bueno, siempre quisimos hacer tales viajes y no lo hicimos, o Ujú. ya podemos salir cuando queremos y no estamos pendientes de los niños. Es una oportunidad, pero Sí. es importante que se haya tenido en cuenta antes y no se haya dejado de lado, porque si no, son dos extraños que de repente se encuentran como una pareja a los 50 y Ujú. quiénes somos y quién eres tú, ¿no? Así ¿Quiénes es. somos si no somos padres? Ya. Javier, Diana, muchas gracias por compartir con nosotros todas estas reflexiones. Muchísimas gracias.
Diana Jiménez en Madrid y Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil. Ya regresamos en Conexión.